Buenas tardes amigos, bienvenidos a un martes deportivo en la prensa de Colorado. Hoy vamos a tener un programa un poco más cortito ya que por el tráfico llegamos tarde. Una disculpa a la gente que esperaba la transmisión por ahí de las 3:45. Y digo el tráfico, ustedes saben, en algunas de las avenidas aquí de la zona metropolitana de Denver y Aurora no respeta, o sea, a veces hace uno planes y el tráfico indica otras cosas, pero bueno, ya estamos aquí, como casi todos los martes. Mi nombre es Tomás Menchaca, reportero y colaborador de la prensa de Colorado, y bueno, como les decíamos, vamos a hablar de lo que ha sido la actividad deportiva del último fin de semana, de lo que se viene. Ya los Broncos de Denver tuvieron su primer juego de pretemporada, estuvieron en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, para enfrentar a los Vikingos. Y bueno, tuvieron un debut en pretemporada muy bueno. Este equipo de los Broncos que, como sabemos, desde que se retiró Peyton Manning, pues no ha tenido una temporada. Bueno, la siguiente después de que se retiró Peyton Manning fue una temporada positiva, ya que se ganaron 9 juegos. Pero después llegaron temporadas consecutivas perdedoras. Y este año es un año definitivo tanto para el mariscal Drew Brook como para el entrenador Vin Fangio, porque están en una temporada donde si no hacen bien las cosas, se van los dos. O sea, así como se escucha, porque Fangio ya entra en su año número 3, ya no es que sea, pues sí, que está armando el equipo, cualquier cosa de esas, ¿no? Igual Drew Lock, ¿no? Drew Lock está entrando ya en su cuarto año, creo, es como profesional, y el señor, bueno, ya no se le puede tratar que como un novato, su primer año que estuvo lesionado. Entonces ya se le hizo, vio el campo, o vio acción de juego ya hasta el último cuarto de la temporada, donde por cierto ha sido su mejor racha con los Broncos, porque en esa época ganó 4 juegos, perdió uno. Después se vino un año difícil, donde estuvo lesionado, donde no se le dieron las cosas y fue un año difícil. Y el año pasado, por el año de la pandemia, pues no hubo pretemporada o no hubo campo de entrenamiento, no se pudo estar juntando con sus compañeros para, pues sí, para practicar. Entonces ya eso quedó en el pasado. Hoy inicia una nueva época, o más bien una época definitiva para él y también para el entrenador Fangio. Vamos a estar hablando de eso y de más de lo que se le viene a los Broncos de Denver. También vamos a hablar de la Liga MX, que bueno, pues ya no se puede decir que estamos en el inicio de la temporada, que este año se llama Grita México. Ustedes se imaginarán por qué se llama así, por los gritos esos homofóbicos que se han dado en el pasado. Ahora la Federación Mexicana está haciendo todo lo posible para ahora en un par de semanas, cuando se venga la eliminatoria de la CONCACAF, que por cierto México, su primer juego como local, no va a poder tener público por lo mismo, por castigos. Se decía que la Federación Mexicana, que tienen colmillo bastante retorcido, se decía que querían que ese castigo lo cumplieran las mujeres. Entonces iban a inventar un juego para que el tri femenil lo jugara y se cumpliera el castigo, pero la FIFA fue muy clara y les dijo: no, señores, este castigo es para la selección. Se puede decir, no quiero escucharme mal, pero la selección principal mexicana, que es la que va a jugar las eliminatorias para el Mundial de Qatar del próximo año. Esta selección mexicana, que en el verano perdió 2 torneos, perdió 2 finales contra la selección de los Estados Unidos por el mismo marcador, con estrategias muy similares las dos, perdiendo con goles ya al final del tiempo regular o del tiempo extra. Y bueno, como lo decíamos, se vienen las eliminatorias. Ha estado la jornada de la
Liga MX, donde el campeón Cruz Azul anda jugando bien, las Águilas del América andan jugando bien, equipos con entrenadores nuevos como son los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que decidieron darle el adiós al Tuca Ferretti, que está sufriendo con los Bravos de Juárez. Le dieron la bienvenida al Piojo Herrera y decía, no, pues el Piojo nos va a hacer jugar espectacular, como el Barcelona aquel de Guardiola, como el Barcelona aquel de Messi, de Ronaldinho y de todos ellos. Y pues resulta que a los Tigres no se les han dado las cosas. De hecho, en un torneo que están jugando equipos de la MLS con equipos de la Liga MX, pues los Tigres fueron goleados un 3-0 por el Seattle Sounders, uno de los mejores equipos de la MLS, hay que decirlos, son de los líderes de acá de la Conferencia del Oeste, donde también están los Rapids de Colorado, que están haciendo bien las cosas, están en tercer lugar de la Conferencia del Salvaje Oeste, con algunos juegos menos. Los Rapids desgraciadamente no son parte de este torneo porque más bien invitaron a puros equipos, ¿cómo les podré decir para que no se diga mal? Equipos, pues no tanto buenos, Joel, sino que han hecho bien las cosas durante los últimos torneos y los Rapids, bueno, no han sido el caso. Han jugado bien, pero no se han calificado a los playoffs o los han eliminado muy rápido. Seattle, además de que, como lo dice Joel, es bueno, tiene una gran afición, juegan en un estadio de NFL, un estadio de unas 75,000 personas, donde juegan los Leones Marinos de Seattle. Y bueno, si los iban a visitar un equipo mexicano, seguramente se iba a ver reflejado en la taquilla, y así fue. Otro equipo que está jugando ese torneo es el Tigres, que lo decíamos, lo eliminaron. El América estuvo jugando en la Conca Champions, que no es lo mismo que el torneo este que les estoy platicando, porque ya es un relajo. Este torneo no sé realmente cómo se llama, pero son de equipos mexicanos contra equipos de la MLS. El que sí jugó ese torneo que les estoy diciendo fue el León, la Fiera de León. Y bueno, ellos jugaron enfrente del equipo de Kansas City. Y este equipo de Kansas City dijo, voy a meter reservas porque quiero a mis titulares para la jornada del torneo regular. Bueno, se llevaron una goleada de 6 goles por parte del equipo de León. De eso vamos a estar hablando también, de lo que es el torneo en Liga MX, de la Conca Champions, donde el América fue y le ganó a Filadelfia. También vamos a hablar un poco de los Rockies de Colorado. Los Rockies de Colorado, ¿cómo les puedo explicar cómo son estos señores? En casa tienen un récord que es de los mejores de la liga, pero de visitante tienen uno de los peores récords de la liga. No sé por qué el equipo se cae tan feo fuera de casa. La semana pasada estuvieron en San Francisco, donde ganaron un juego, perdieron 3, jugaron 2 en Seattle, los perdieron los 2. El día de ayer iniciaron un juego de 3 juegos contra los Padres de San Diego. Este equipo de los Padres de San Diego, que se reforzó muy bien, se decía que iban a ser los que iban a mandar en la Liga Nacional. Pero bueno, arriba de ellos en la división del oeste están los Gigantes de San Francisco, que como lo decíamos le ganaron 3 juegos a los Rockies. Y también están los Dodgers de Los Ángeles, los siempre favoritos Dodgers de Los Ángeles, con su gran equipo, que ahora antes de que se terminara la fecha límite para hacer cambios, se reforzaron todavía más. Entonces los Padres aún así tienen el segundo comodín, porque recordemos que a partir de hace unos 3-4 años las grandes ligas expandieron un poco el playoff para tener más juegos. Están teniendo 2 comodines en temporadas anteriores, cuando les era solo un comodín y jugaba contra el mejor equipo de los campeones divisionales. En este caso no, ahora son comodines. Los comodines juegan entre ellos. El que gana a un solo juego pasa a la siguiente ronda y ya se acomodan como en el pasado. Usted dirá, pues ¿qué caso tiene? Tiene mucho caso, porque un juego extra de playoff para la televisión es muy valioso. Y si es un juego por cada liga o 2, es algo muy importante para ellos, porque a veces hay desempates. Y bueno, los Rockies de Colorado, como lo decíamos, en casa son excelentes.
como lo lograron el día de ayer, que dejaron tendidos a los Padres de San Diego, les ganaron en la novena entrada, no fueron extra innings, fue en la novena entrada, iban ganando, les empataron en la novena y ganaron con un cuadrangular. Y bueno, andan jugando bien en casa. También vamos a extendernos un poco para hablar de lo que es toda la liga, bueno, ya tanto la liga americana y la liga nacional. Vamos a hablar de todos los equipos un poco más, porque ya se empieza a llegar la época decisiva del béisbol, ¿no? Ya estamos, bueno, estamos a mediados de agosto. Todavía faltan ahí por ahí unos 30 juegos. Entonces todavía falta tiempo para llegar a los playoffs. Pero bueno, amigos, vamos a empezar y vamos a empezar por hablar de la NFL y los Broncos de Denver, que como les decía, pero permítanme primero, disculpen. Es que con el calor y las prisas de venir a toda velocidad por el freeway, aunque estaba atascado, pero le da no sé, le decíamos, los Broncos de Denver tuvieron su debut en la pretemporada. Déjenme le explico una cosa de la NFL. Normalmente, durante muchos años, la NFL tenía 4 juegos de pretemporada. Cada equipo jugaba 2 en casa y 2 de visitante. Pero a partir de esta temporada, la NFL llegó a un acuerdo con el sindicato de jugadores de la liga. ¿Y qué va a pasar? Va a haber un juego extra de temporada regular. Normalmente eran 16, ahora se van a jugar 17. En 18 semanas, cuando inicie la temporada regular, que va a ser ahí el 11 de septiembre, en el fin de semana, el 11 de septiembre, porque los Broncos el 11 de septiembre inician su temporada regular en Nueva York, enfrentando a los Gigantes. Una fecha muy importante para Nueva York y para todos los Estados Unidos, por lo que significa el 9-11, el 9 de septiembre. Recordemos los penosos y tristes actos de aquel 2001. Este año se cumplen 20 años y yo creo los Gigantes, tanto como la liga y los aficionados, pues va a ser una fecha muy importante para todos nosotros, y los Broncos van a estar en Nueva York iniciando su temporada regular. Pero les decía, van a tener un juego extra. Los Broncos esta temporada van a tener un juego extra en casa. La próxima va a ser un juego extra de visitante, porque seguramente así se van a ir turnando. Y por lo tal, por tener un juego extra de locales, solo van a tener un juego de pretemporada en casa, que este va a ser el 28 de agosto, por si usted se quiere dar una vuelta por el estadio en contra de los Carneros de Los Ángeles. Y van a tener 2 juegos de visitante. El primero fue en Minnesota y el sábado juegan en Seattle en contra de los Halcones Marinos de Seattle. Pero bueno, una de las cosas que tiene que decir el entrenador Fangio antes de que inicie la temporada es quién es el mariscal titular de los Broncos. Porque decíamos de Drew Lock al principio del encuentro, este muchacho que llegó a la Universidad de Missouri, que lo trajeron, es un jugador que llegó vía draft en segunda ronda, no es de primera ronda, es de segunda ronda. Y bueno, se esperaba que el señor pues tomara el equipo y fuera el quarterback indiscutible. Pero como les decía, su primer año se lesionó, jugó el último cuarto de la temporada, ganó 4 juegos, perdió 1. Con esos números dices, vas a ser una estrella en la NFL. ¿Qué pasa el siguiente año? Se cae, igual que el equipo, y pues desgraciadamente no pasa nada, como no ha pasado nada en estos últimos años con los Broncos. De hecho, estaba viendo una cifra que da miedo, siendo que los Broncos de Denver son una institución que anteriormente presumía tener más viajes al Super Bowl que temporadas perdedoras, pero desgraciadamente con estos últimos 4 o 5 años de vacas flacas, como decimos allá en el rancho, pues ya no podemos presumir esa estadística de decir que éramos el equipo o uno de los equipos con más viajes al Super Bowl por todo lo que ha pasado. Y parte de estas temporadas perdedoras le iba a dar una estadística que me sorprendió, porque normalmente los Broncos
aunque tuvieran temporadas malas, por ejemplo con el entrenador Joseph, se empezaba bien. Pero resulta que en los últimos 2 septiembre los Broncos no han ganado un solo juego. Entonces, cuando inicias con 0-3, 0-4, o sea, ya es muy difícil empezar a querer armar un equipo para llegar al playoff, porque empiezas con el modo sobrevivencia. Tengo que hacer cosas para sobrevivir, lo que quiero es ganar juegos para que no me corran, o para no perder la titularidad, ya seas tú un mariscal de campo, un corredor, un liniero ofensivo, o cualquiera, ¿no? Entonces empieza a reaccionar diferente el equipo, son una de las cosas que este año van a tener que mejorar los Broncos. Pero les decía, los Broncos, la posición de mariscal de campo está Drew Lock, pero por el mal rendimiento que ha tenido el mariscal de campo, que se esperaba que fuera la solución para el futuro, le trajeron competencia, como llegó el otro mariscal, Teddy Bridgewater, y estos dos muchachos, dijo el entrenador, van a tener las mismas oportunidades para ver quién se gana la titularidad. Les empezó, además, de hecho, llegó a decir el entrenador, que se me hace así como, pues no quiero decir una locura porque no es para tanto, que podía mandar hacer un volado a ver quién es el titular, porque están tan parejos los dos mariscales de campo. Pero también en esos días nombró a Drew Lock como el mariscal de campo principal, bueno, titular para el primer juego de pretemporada en Minnesota. Y nombró a Teddy Bridgewater para ser el titular en la segunda semana, que va a ser el próximo sábado en contra de Seattle. O sea, para seguir con los mismos términos de darle las mismas oportunidades. Esa es noticia, o más bien esto se dio la semana pasada antes del juego de pretemporada, porque lo más fresco es de que tal vez ya para el sábado, depende de cómo se den las cosas en esta posición, ya se pueda nombrar un mariscal de campo titular que va a estar con los Broncos detrás del centro como titular el día 11 de septiembre. Pero para eso, bueno, todavía se tiene que dar esta semana de entrenamientos y además el juego. Les decíamos, el juego de Minnesota fue muy importante para estos dos señores, porque desde ahí ya se podía empezar a ver si alguien tenía un mal juego, pudiera ser el acabose para su oportunidad de ser titular. Entonces pues empezó el juego y lo empezó Drew Lock como titular, y oh sorpresa, lo empezó a hacer muy bien. Esto gracias a que también el ataque terrestre de los Broncos empezó a funcionar muy bien. Déjenme le explico un poco lo que es la estrategia o la receta del éxito en una buena ofensiva. Aunque ha cambiado un poco porque actualmente se lanza más el balón que lo que era antes, ¿no? Porque antes se decía, tienes que tener un ataque terrestre para que tu mariscal de campo funcione, para quitarle presión, y esa es una fórmula que funcionó con los Vaqueros de Dallas en los años 90, que funcionó en los equipos campeones que usted me diga, siempre han tenido un ataque terrestre, ¿cómo se puede decir? De bueno a muy bueno a ser excelente. Entonces es importante, aunque también podemos decir que, por ejemplo, los Jefes de Kansas City, cuando fueron campeones hace un par de años, pues ellos es de lanzar el balón. Pero una cosa importante también, cuando Tom Brady ha ganado Super Bowl, pues este señor sabemos tiene 7 anillos, algo así. Siempre para él es muy importante el ataque terrestre, porque con eso le quitan presión. El señor Tom Brady, cuando no ganaba los Super Bowls, cuando los Broncos lo eliminaron las 2 veces, fue porque le ponían mucha presión defensiva. O sea, había mucha presión tanto de los linieros como de los linebackers. Había grandes coberturas con los profundos, con los esquineros, con los safeties, y trataba de armar un ataque terrestre y los Broncos lo detenían, y al detenerlo empieza a querer lanzar, y al querer lanzar es cuando viene la presión y los golpes al mariscal de campo.
Entonces aquí es donde le estoy tratando de decir qué importancia tiene el ataque terrestre de los Broncos para que un joven mariscal, que en las últimas 2 temporadas se ha visto mal porque en cuanto siente la presión, corre. Y cuando digo corre, es correr por su vida, porque ya tiene a la defensiva contraria encima y no sabe leer realmente por dónde viene el golpe. Algo los grandes mariscales de campo o mariscales ya establecidos saben leer a la defensiva y saben que están viendo a Joel de reojo y saben que viene el ataque por donde viene Joel o algún esquinero por allá que se va a venir. Es importante saber leer eso, pero también es importante que te quitas esa presión con el ataque terrestre, porque si tu corredor empieza a mover las banderas, como dicen, del 1 y 10, pues realmente la defensiva primero empieza a estar alerta con el ataque terrestre para detenerlo y ya después poner algo de presión al mariscal de campo. Entonces aquí el mariscal de campo es el que tiene, se puede decir, la ventaja, porque la defensiva no sabe si bien le va a entregar el balón al corredor y este va a avanzar, o simplemente es un engaño y empieza a buscar a su receptor y lo lanza, ¿no? Eso es lo que le empezó a funcionar a Drew Lock al inicio del encuentro con los corredores de los Broncos. Me voy a quitar los lentes porque no traje los lentes que normalmente uso para poder leer. Ya cuando uno se está volviendo, como dicen ahí en el barrio ruco, pues a veces necesita unos lentes diferentes, ¿no? Les iba a hablar del novato de la Universidad de Carolina del Norte, Javon Williams. Este muchacho, como sabemos, llegó creo en la segunda ronda. Se dice que va a ser un corredor que va a castigar al contrario, y eso lo vimos en los primeros acarreos que estuvo en este juego contra Minnesota, porque es un jugador muy físico. Hay una de las estadísticas más importantes para un corredor es las yardas que da después del golpe. ¿A qué se refieren con esto? Yo soy el corredor, traigo el balón, llega un linebacker y me pega, pero no me detiene. Entonces yo sigo corriendo. Esas yardas son muy valiosas para las estadísticas de los corredores porque se llaman yardas después del primer contacto. Entonces este muchacho, al ser un joven poderoso, él le pegan y ¡pum! Nomás escucha el golpe y sigue avanzando. Se requiere más de uno para derribarlo. Hay grandes corredores en la historia que les gustaba castigar. Ellos, en vez de recibir el golpe, ellos lo daban. Y este jugador es de ese tipo. Entonces, cuando lo ves en sus primeros acarreos, dices, este muchacho va a tener una buena temporada si se mantiene sano. Y por eso los Broncos lo tomaron en segunda ronda, porque tiene un gran talento. Y además dicen que una de sus grandes cualidades que tiene el señor es que es muy disciplinado. Usted no lo va a creer, pero hay muchos jugadores que creen que con el puro talento se triunfa en la liga y tal vez no tienen la disciplina esa de llegar a tiempo a las reuniones, prepararse físicamente muy bien para cuando se dé el momento romperla. Entonces este muchacho se dice que una de las grandes cualidades que tiene es esa, de que es muy disciplinado, muy preparado, muy profesional. Y eso son buenas noticias, porque pues, si el señor va a tener una gran temporada, eso es bueno para toda la ofensiva de los Broncos y más para sus mariscales de campo, porque el señor empieza a mover las cadenas, como dicen, él y sus compañeros, pues el mariscal de campo te quita presión y empieza a trabajar mejor, y esto fue lo que pasó con Drew Lock el sábado pasado, que jugó unas, creo, 3, 4 series ofensivas, lanzó 2 pases de anotación, uno de ellos un pase largo. Entonces el muchacho se vio cómodo. Y otra cosa importante, les decía hace unos minutos, de que cuando sentía la presión salía corriendo. Y una cosa importante también para un mariscal de campo es mantenerse en la bolsa de protección. Déjeme decirle, usted dice, pues este loco de qué está hablando, ¿qué es una bolsa de protección? La bolsa de protección es la que arman los linieros ofensivos para que el mariscal de campo se mantenga dentro de la bolsa de los linieros
y poder conectar con sus receptores. Ya las jugadas están diseñadas y ya se sabe, dicen MW40, por decirlo alguna, que esa es una marca como de un aflojador de un aceite para, bueno, gritan esa canción, no, más bien esa jugada, y ya los receptores ya saben qué rutas van a tomar. Cada uno está diseñado para que tome una ruta. Entonces el mariscal de campo sabe que su receptor principal, que en este caso es Yuri, el chaparrito, el número 10, va a andar por acá. Entonces él tiene tiempo porque lo están protegiendo, porque la defensiva no atacó rápidamente porque está esperando primero a ver si no es una corrida. Y al ver que no es una corrida, entonces atacan al mariscal de campo, pero ya el mariscal de campo ya ganó 1 o 2 segundos, que son muy valiosos. Porque se supone, o los grandes mariscales, al lanzar el balón, al deshacerse del balón con rapidez, duran menos de 3 segundos. Si un mariscal de campo que sabe lo que viene, se deshace del balón rápidamente. Y al deshacerse rápidamente del balón, pues simplemente no le pueden llegar o se deshace de la presión. Y fue lo que pasó con Drew Lock. Se veía cómodo y no salía corriendo como loco. Se mantuvo en la bolsa protectora. Y eso es un avance. Uno puede pensar, bueno, pues ¿qué tiene que ver eso? Es que el señor tiene que quedarse ahí y esperar a que lo protejan, que su receptor se desmarque y lanzar. O simplemente recibir el golpe, porque pues, a veces no se desmarcan o hay una gran defensiva y vienen los golpes, pero eso es parte del aprendizaje y de la madurez. Porque estás ahí, estás buscando tus opciones. Algunas veces, como los grandes mariscales de campo, por ejemplo, Peyton Manning volteaba a su derecha, pero realmente la iba a lanzar hacia la izquierda, pero busca primero a la derecha para que la defensiva pierda un tiempo o menos, y es cuando aprovechaba. Y eso es lo que pasó el día sábado con Drew Lock. Se vio muy bien. De hecho, hubo una jugada en la zona de anotación donde se puede decir que estuvo cerca, no que lo interceptaran, porque no, simplemente su receptor no pudo hacer la recepción, porque parecía que el defensivo había hecho una gran jugada, pero ya cuando lo ves en cámara lenta, se ve realmente que el receptor, en este caso el número 10 de los Broncos, Judy, no la agarra. O sea, tiene la oportunidad de agarrarla y se le cayó el balón. Es una de las cosas que se le criticó mucho a este receptor la temporada pasada, que soltaba muchos pases y en momentos importantes. Pero ya después se sacó la espina el muchacho porque empezó a hacer un gran juego mientras estuvo en el emparrillado, le dicen en México, en el campo. Y bueno, los Broncos tanto pues empezaron a anotar a placer y a correr el balón y a lanzarlo y todo. Fue una ejecución excelente de la ofensiva. Ya después entró Teddy Bridgewater, el mariscal que le digo que le está peleando la titularidad a Drew Lock. Y que decíamos, bueno, pues va a ser muy difícil que mantenga el ritmo que trae su compañero. Y bueno, las cosas siguieron muy bien. Y creo solo tuvo un pase no completo. Se fue de 8-7. Entonces, les digo, mire, aquí tengo las estadísticas. Drew Lock, que les decíamos, tuvo un juego excelente. Lanzó 7 pases, 5 fueron completos para 151 yardas. Un promedio de casi 22 yardas por recepción, 2 pases de anotación. Entonces entró su competencia, Teddy, se fue de 8-7 con 74 yardas, un solo pase de anotación. Pero como les decíamos, los corredores fueron muy importantes y tenían un gran promedio, ¿no? de avances los receptores, y de los mejores fue Williams, este muchacho que le decíamos
que es el novato de segunda ronda de los Broncos. El que tuvo más actividad fue Crockett, este señor que tuvo 16 acarreos. Fue el que le estaban dando pues más el balón, ¿no? Fue el que le dieron más fuego. Porque déjeme explicarle otra cosa también que se tiene que decir, como dicen por ahí. Es que los vikingos de Minnesota no pusieron en el campo a la mayoría de sus titulares. También por eso los Broncos, no se puede decir que tuvieron un día de campo, pero estuvieron muy bien. Porque ellos sí jugaron con algunos titulares y los vikingos no. Y de hecho los vikingos desde la temporada pasada han sufrido mucho de su defensiva, siendo que su entrenador es un supuesto experto defensivo, pues no ha podido armar una defensiva decente, fue una de las más malitas. El sábado va a ser un caso muy diferente, porque el sábado se va a enfrentar a los Halcones Marinos de Seattle, a los Seahawks, y es un equipo bien entrenado, con un gran mariscal de campo como el que tienen y una muy buena defensiva. Entonces ahí también se puede ver más, un poco más la realidad de los Broncos. Normalmente en la temporada, en la pretemporada en años pasados, cuando eran 4, el juego más importante de pretemporada era el tercero, porque en los primeros 2 se jugaban poco los titulares. En el tercero era cuando jugaban los titulares más tiempos, llegaban a jugar hasta un poco más de un cuarto, o a veces hasta la primera mitad, cuando el equipo pues no funcionaba, y ya después entraban los que se están jugando un puesto en los últimos 2 cuartos del tercer juego y en el último, porque déjeme le digo que la NFL, cada equipo cuando empieza el campo de entrenamiento tiene una plantilla de alrededor de 90 jugadores, 90, en el pasado eran 94 creo, y se tenía que llegar a una plantilla de 56 o de 53 más bien. Esa plantilla de 53 son los que hacen el equipo. O sea, si tú eres parte de los 53, eres parte del equipo. Hay un equipo reserva que por el COVID y porque se ha agrandado, porque si hay un juego extra, ahora creo son 8 los reservas. Y bueno, pues si eres parte de reserva, pues es importante porque sigues entrenando con el equipo. No vas a tener un sueldo de estar en el equipo de los 53, pero aún así, pues tienes la posibilidad de que se lesiona a alguien y entras a jugar y ya te dan un contrato para ser parte de los 53, porque no se puede tener más de 53 jugadores. Normalmente se hacen movimientos ahí de que o se ponen algunos en listas de lesionados y son parte de los titulares, son parte de los 53, aunque no ocupan un lugar como los 53, pero pueden entrar en algún momento de la temporada y reciben un sueldo como es, o sea, el sueldo completo de un jugador titular. Si eres un reserva, pues todo depende. Te pueden dar unos $5,000 a la semana o hasta 20,000, que para gente normal como nosotros pues es bastante dinero, ¿verdad? Pero para un jugador profesional pues no es mucho, porque realmente si te pones a darte cuenta, un mariscal de campo titular puede llegar a tener un sueldo de entre 30 y 40 millones de dólares. O sea, uy. Por ejemplo, un jugador, pues no quiero decir, un mariscal de campo de élite gana eso, entre 30 y 40, ya después vienen sueldos de 15, 10, 12. Depende si eres novato, si estás en tu contrato de novato. A lo que le llaman contrato de novato son los primeros 4 años, porque los primeros 4 años de un novato no gana mucho dinero. Anteriormente, hace antes de la huelga del 2011, porque hubo una huelga en el 2011 o en el 2012, no fue en el 2011, fue en el primer año que estuvo Peyton Manning con los Broncos.
Antes de esa liga, antes de esa temporada, los novatos llegaban a firmar contratos, pero de mucho, mucho dinero. Y más si eras un mariscal de campo. Y había jugadores que se volvían ricos y en el campo decepcionaban completamente, pero como tenían un contrato excelente, pues no les iba tan mal, pues a lo mejor en el cuarto año ya el equipo ya se deshacía de él y jamás volvían a ver el campo, pero ganaban mucho dinero, había mariscales de campo que llegaban a firmar contratos de 60 millones por 4 o 5 años y realmente no daban el rendimiento. Eso cambió en el colectivo, ¿cómo se llama? En el contrato colectivo que tiene el sindicato de jugadores con la liga, donde la liga les dijo, mira muchachos, pues realmente los novatos nos están costando mucho dinero y les están costando dinero a los veteranos, porque hay un tope salarial en cada equipo, o sea, en la liga, por ejemplo, depende de lo que haya ganado la liga en años pasados, es el tope salarial. Este año no sé cuánto es, pero por ejemplo, si son 220 millones de dólares, nomás se pueden ganar 200, nomás se pueden gastar 220 millones de dólares. Entonces, si llega un novato y al año iba a ganar 20 millones, entonces los veteranos que ya habían demostrado, tal vez no se les podía dar un contrato, un muy buen contrato, porque al novato había que, eres el futuro, el novato, y tal vez va a ser la superestrella. Y eso cambió a partir del 2011, pero realmente pues la liga siempre hace los movimientos para ellos tener el sartén por el mango, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos saliendo un poco del tema de los juegos de pretemporada. Les decíamos que el tercero era el más importante, ahora que nomás hay 3 juegos no se sabe cuál es el más importante. Si realmente el del sábado, porque ya después se viene el del 28 y hay que cuidar a los que no se lesionen. Hay equipos que realmente dicen, mis titulares no van a tocar el campo en la pretemporada. Nomás va a haber puros jugadores que andan buscando un cupo en el equipo. Y es cuando los dejan, ¿no? Ahí y vamos a ver cómo se dan con los Broncos. De hecho, uno de los jugadores muy queridos aquí por la afición de los Broncos, Tim Tebow, el día de hoy, por si usted no lo sabía, el señor quiso regresar a la liga, quiso regresar como un jugador, no como quarterback, sino como ala cerrada. El ala cerrada, como sabemos, es un receptor, pero que tiene muchas responsabilidades a la hora de que el equipo corre, que tiene acarreos. Entonces, un ala cerrada tiene que ser un hombre más corpulento que el receptor regular, porque tiene que detener a esos gigantes que se vienen y hacerlos a un lado para que corra el corredor. Y bueno, Ativo quiso entrar en esa posición. Jugó un poco el sábado en el equipo de Jacksonville porque fue el que le dio y no se vio bien, la verdad se vio mal. Y bueno, parece que ya fue su última oportunidad, ya se va a retirar. Estuvo jugando al béisbol. Sabemos que aquí en los Broncos, antes de esa temporada que estábamos hablando del 2011, tuvo un año mágico y puso a la ciudad en un estado de locura. Y bueno, son épocas que nunca se nos van a olvidar. Después nos alargaremos en ese tema de el niño maravilla, Tim Tebow, porque como les decíamos, hoy teníamos un programa más corto porque llegamos tarde y porque enseguida se viene Colorado hoy. Pero todavía nos queda un poco de tiempo para hablar de lo que es la Liga MX. Como lo decíamos, tuvo su jornada donde el Cruz Azul goleó al Toluca. El Toluca era el líder general, lo goleó 4-0. Y bueno, las Águilas del América siguen, de hecho son los líderes generales, ganaron y están jugando bien, también en la Conca Champions. Pues son los mismos equipos que la temporada pasada estuvieron jugando bien, ¿no? El América, el Toluca, el León, el Monterrey, el Cruz Azul, el mismo Atlas, que la temporada pasada tuvo una seguidilla hasta de 10 juegos sin perder. Y pues andan jugando bien. Las Chivas Rayadas siguen ahí como siempre, que de repente ganan, pierden y de locales no se les dan las cosas.
parecen los famosos Rockies de Colorado, que lo decíamos en los titulares, que los Rockies, bueno, también no se les da mucho el jugar en casa. Ya hablaremos más tendido de lo que es la Liga MX, de las eliminatorias, porque se vienen ya en un par de semanas donde México no la va a tener fácil, porque como se vio en estos torneos del verano, El Salvador anda jugando bien, Canadá anda jugando bien, Estados Unidos simplemente yo creo va a ser la competencia más directa del equipo mexicano. Honduras, Costa Rica, son equipos que últimamente han ido a los mundiales y que juegan bien al fútbol. Pero bueno, amigos, estamos llegando al final. Gracias por su atención y les pedimos lo que les pedimos siempre. Compartan, denle like a la página de Facebook de la Prensa de Colorado, también al canal de YouTube que tiene la Prensa de Colorado, para que usted pueda disfrutar estos programas a la hora que usted quiera. Puede estar en su trabajo, o si no se quedó sin dormir en la noche, se le espantó el sueño, ahí póngalo para arrullarlo o para espantarlo más. Como les decíamos, nos vemos la próxima semana. Vamos a estar aquí en el martes deportivo. Vamos a hablar de lo que fue el juego de los Seahawks y de lo que se viene en la temporada de los Broncos de Denver. Vamos a tratar de tener invitados para hablar de lo que puede hacer la previa de los Broncos. Se despide de ustedes su amigo Tomás Menchaca y gracias por su atención.